En 1970, la vista de la Luna inerte produce una nueva admiración por nuestro planeta azul. Hay una nueva apreciación de su singularidad y una nueva preocupación por su fragilidad. Muchos ahora se dan cuenta que si continuamos destruyendo los preciados recursos, llegaremos al suicidio global. Los ríos contaminados y la tala de bosques produce el nuevo clamor de los ambientalistas. Rescaten a la tierra, suplican, antes de que sea demasiado tarde. Chico Mendes surge como el abogado de los devastados bosques tropicales en Brasil. Y Jacques Cousteau se convierte en el activista líder que protege los océanos de todo el mundo. Ellos, entre otros, reconocen que el siglo del progreso industrializado ha puesto en peligro nuestro futuro. En 1943, mis amigos y yo nos sumergimos por primera vez en la costa sur de Francia. El mar estaba vivo, lleno de focas y otros animales. Hoy el mismo lugar parece una ciudad abandonada, saqueada por humanos abusivos. Alguien debe proteger a este preciado mundo líquido de la pesca excesiva, contaminación y otras heridas. Los que amamos el mar tenemos que unirnos para defenderlo. El 22 de abril de 1970 el mundo celebra el primer día de la Tierra. Hay un nuevo compromiso mundial. El mensaje de ambientalistas como Cousteau hace eco en una nueva generación. Se dan cuenta que el futuro de la Madre Tierra y el futuro de la humanidad son uno y el mismo. ¡Salven a nuestra tierra! ¡Salven a nuestra tierra! Había 1.5 millones de habitantes en el mundo en 1900. Para fines del siglo habrá más de 6.000 millones. Junto con los acelerados avances en tecnología, nuestra creciente población amenaza el futuro del planeta. Es en los 70 que los movimientos políticos empiezan a formarse, uniéndose a grupos populares para ayudar a detener la carrera hacia una mayor devastación de nuestro ambiente. Junto con el movimiento femenil, brindan a la década un empuje positivo. Los 70 son también la década del terrorismo, en las Olimpiadas de Múnich y en Entebbe. Surge cuando Khomeini regresa y los rehenes estadounidenses son secuestrados en Irán. Es la década del Watergate. Es también cuando termina la guerra de Vietnam y disminuyen las tensiones, dándonos una razón para celebrar. Celebrando el siglo. 1970-1979. Por lo que vale. Tiempos difíciles. La nueva década empieza con la carnicería de una guerra que continúa. La televisión recuerda a los norteamericanos que están lejos de alcanzar lo que el presidente Nixon llama paz con honor. Trabajando con Henry Kissinger, Nixon ahora espera dejar las batallas de la guerra en manos de los vietnamitas. Planea retirar a 500.000 de soldados norteamericanos ahí apostados. Pero una transición eficiente, dice el presidente, llevará tiempo. Así que la guerra en Vietnam continúa. Al igual que el incalculable costo de desgracias humanas. El 30 de abril de 1970, el presidente Nixon envía tropas a la vecina ciudad de Camboya. Esforzándose por limitar la guerra, la hace más extensa. Solo después de ver la película Patton en la Casa Blanca, Nixon ordena lo que llama una limitada incursión en Camboya. Lo que el presidente ve es una incursión y lo que el enfadado pueblo norteamericano ve es una invasión, una extensión de la guerra que ya ha durado demasiado. Hay una explosión de coraje en toda la nación. En la Universidad de Kent State,
la Guardia Nacional de Ohio interrumpe una manifestación pacífica con fuerza mortal. Nueve estudiantes resultan heridos, 4 mueren. Cada vez más, los norteamericanos exigen la paz. Estamos aquí para exigir en su nombre que termine la guerra de Vietnam. Estamos aquí no solo para protestar, sino para saber hacia dónde vamos. Más tarde, la guerra se hace polémica en Todos en la Familia, cuando Archie no acepta que vaya a cenar un evasor del servicio. Si el FBI lo encuentra aquí, tendremos nuestra cena de Navidad en un calabozo. Papá, es la noche de Navidad. Deja de hacer una crisis por todos. Mira, Arch, David sí que tuvo agallas. ¿Qué quieres decir con eso? Si mi propio padre no las tiene, mucho menos él. ¿Cuándo diablos admitirás que hiciste mal? ¡No quiero hablar de la guerra! ¡No volveré nunca a hablar sobre la maldita guerra! ¡Quiero hablar de otra cosa! Lo que hizo estuvo mal. Decir que no iría. ¿Creen que la gente mayor de este país puede decidir si quieren guerra o no? Nunca serán capaces de librar una batalla decente. Arch, si mi opinión tiene alguna importancia. ¡Claro que tu opinión es de importancia! Un padre estrella de oro. Tu opinión tiene más importancia que la de cualquiera en este cuarto. Y yo quiero escucharla. Quiero que los jóvenes que estén escuchen esa opinión. Ahora dilas, Pinky, dilas. Entiendo lo que sientes, Arch. Mi hijo odiaba ir a la guerra, pero hizo lo que creyó que debía hacer. Y David hizo lo que creyó que debía hacer. Pero David está vivo y puede compartir la Navidad. Y si Steven estuviera aquí, querría estar con él. Es lo que quiero decir. En 1973, Estados Unidos se retira del conflicto de Vietnam. Como la guerra de Corea, esta termina sin victoria alguna. Los soldados que regresan a casa se preguntan por qué alrededor de 57,000 compatriotas tuvieron que morir. Los sudvietnamitas ahora tendrán que pelear solos contra el norte. Sin los estadounidenses, no son rivales para los comunistas. En 1974, cae una ciudad tras otra como resultado de una gran ofensiva. En 1975, las fuerzas comunistas se lanzan sobre Saigón. En la capital, el equipo diplomático estadounidense y sus familias se ven envueltos en el caos de una ciudad presa del pánico. Dejan a sus colegas vietnamitas cuando por seguridad son sacados por aire. Las cámaras de televisión graban esta humillación final. El 30 de abril de 1975 cae Saigón. Vietnam al fin está unificado, pero solo después de la muerte de 3 millones de habitantes. Los victoriosos comunistas llaman ahora a la ciudad Ciudad Ho Chi Minh, en honor de su difunto líder revolucionario. La victoria enaltece a los comunistas en asuntos internacionales, como cuando Mao Zedong triunfó al lograr que China entrara a las Naciones Unidas. A Nixon le interesa la continua posición antisoviética de China. En 1972 visita a Mao, llama a este viaje un viaje de paz. No queremos muros de ninguna clase entre los pueblos, ya sean muros físicos como este o ya sean otros muros. Ideología y filosofía no dividirán a los pueblos del mundo. Después de su viaje a Beijing, Nixon se convierte en el primer presidente en visitar Moscú. Quiere cristalizar su visión de relajamiento de tensiones. Con el líder soviético Leonid Brezhnev negocia un tratado estratégico de limitación de armas, el primer paso en detener la carrera de armas nucleares. La democracia y el comunismo prueban una aparente nueva era de mejores relaciones.
menos de 6 metros de distancia. En 1975, ese espíritu de relajamiento llega al espacio. ¡Contacto! ¡Captura! ¡Qué gusto verte! Con un encuentro en órbita, los cosmonautas del Soyuz y los astronautas del Apolo completan una misión conjunta. Aunque solo simbólica en naturaleza, tiene un gran impacto. Brinda a norteamericanos y rusos una oportunidad de ver más allá de sus diferencias y de reflejar en la humanidad metas comunes. Se acabó la fiesta. No soy corrupto. ...17 de junio de 1972... ...el edificio de las oficinas Watergate en Washington, D.C., 5 ladrones entran al cuartel demócrata. Al hacerlo, cometen un error garrafal. Un registro de su entrada ayudará a que la policía los capture y más tarde involucrará a Estados Unidos en uno de sus escándalos políticos más grandes. Cuando Frank Will, el guardia de seguridad del complejo Watergate en Washington, D.C., ve un pedazo de cinta en la puerta de la oficina del Comité Nacional Democrático, pone en movimiento una serie de sucesos que conducen a la caída del presidente de los Estados Unidos. Lo que al principio parece un robo menor, ahora se convierte en una afrenta a la Constitución. Historias sobre fondos del gobierno mal distribuidos se convierten en relatos de ladrones y luego de soplones. Robert Redford y Dustin Hoffman personifican a dos reporteros que persiguen la historia de Watergate, Bob Woodward y Carl Bernstein del Washington Post. Bernstein tiene otra fuente, lo confirmaron en tribunales. Descubren algo encubierto. ¿Hay dudas? Puede salir mañana. No, la historia es sólida, estamos seguros. Hablé con él, es oro molido. De acuerdo, adelante. Varios colaboradores de Nixon están implicados en el complot para desprestigiar la campaña presidencial demócrata. Los rastros de la evidencia conducen cada vez más cerca de Nixon. El proceso constitucional que muchos congresistas sospechan ha tratado de alterar, ahora se centra en determinar el nivel de participación de Nixon. Empecé diciéndole al presidente que un cáncer estaba creciendo en la presidencia y que si ese cáncer no se extirpaba, el mismo presidente moriría víctima de él. También le dije que era importante que este cáncer se extirpara de inmediato, porque cada día se propagaba más y más. Cuando el apabullado Nixon se rehúsa a entregar grabaciones de la Casa Blanca, muchos creen que tiene algo que ocultar. Cuando despide al fiscal especial de Watergate, se enfrenta a una fuerte tormenta de protestas. Quiero decir algo, y quiero decirlo al público televidente. Creo que debo decir que después de años en la vida pública no le temo a esta auditoría. El pueblo tiene derecho a saber si su presidente es corrupto, y yo no lo soy. La mayoría de los estadounidenses no le creen. En julio de 1974 empiezan los procesos de impugnación. Uno tras otro, sus asesores enfrentan condenas y prisión. 9 de agosto de 1974. Percatándose de que la impugnación es inevitable, Nixon renuncia. Es el primer presidente en hacerlo. Una nación aturdida por una prolongada crisis constitucional escucha las palabras tranquilizadoras de su sucesor, Gerald Ford. Nuestra larga pesadilla nacional ha terminado. Nuestra Constitución funciona. Nuestra gran república es un gobierno de leyes y no de hombres. En 1976, sacudida por los legados de Watergate y Vietnam, Estados Unidos se descubre celebrando en la fiesta de cumpleaños bicentenario. Liberación y renovación conducen a un nuevo hedonismo de los 70. En Estudio 54 en Nueva York y en otros clubes en todo el mundo, blancos y negros, homosexuales y heterosexuales, jóvenes y viejos bailan al ritmo de disco.
El actor y bailarín de 23 años, John Travolta, los contagia y al parecer a toda la nación con un caso de fiebre de sábado en la noche. Disco es el vibrante himno de un panorama cultural marcado por trajes sueltos, zapatos de plataforma, aros, amuletos de piedras, radios de baterías y camas de agua. Hay apetito de algo más en los 70 y las películas lo satisfacen. ¿Sabes lo que hizo? Steven Spielberg satisface el voraz apetito del público de historias de terror en 1975 cuando lleva Tiburón a las pantallas. Se dice que este terror ahuyenta a miles del agua. George Lucas satisface a los aficionados al cine con una fuerza diferente. Los transporta a una época pasada, en una galaxia muy, muy distante. Una fantasía de ciencia ficción, la Guerra de las Galaxias es un fenómeno cultural. Que la fuerza te acompañe, se convierte en una frase internacional. Otro fenómeno cultural es El Padrino, del libro de Mario Puzo sobre una familia de la mafia. Es llevado a la pantalla por Francis Ford Coppola. Otro fenómeno cultural de los 70, donde el desvalido es motivo de celebración. Rocky, actuada por Sylvester Stallone. Los norteamericanos difieren en la política de boina verde de John Wayne, pero se regocijan cuando gana su único Oscar por True Grit. Como Harry el Sucio, un policía de San Francisco, Clint Eastwood personifica una especie de independencia de los 70 al agregar frases nuevas al lenguaje nacional. Go ahead. Adelante. Make my day. Hazme mi día. Es una década tanto de cinismo como de optimismo. Una película expresa un superoptimismo. ¡Hey, Jim! Disculpa. ¡No me agrada tu disfraz! Habiéndolo hecho resurgir de las historietas, Superman divierte a un público ansioso de creer en héroes con virtudes impecables. Tranquila, señorita, la tengo. Tú me tienes. ¿Pero quién te tiene a ti? Después de Vietnam y Watergate, muchos buscan nuevas formas de creer en la verdad, la justicia y el estilo norteamericano. Dar una oportunidad a la paz. Días de terror. En los años 70, el espectro del terrorismo amenaza a viajeros de todo el mundo. Son peones a disposición de fanáticos que tratan de promover causas políticas a través del terror. En este juego letal, nadie parece estar a salvo. Aún en los Juegos Olímpicos de Múnich, catalogados como serenos, los terroristas se rehúsan a darle una oportunidad a la paz. La mañana del 5 de septiembre de 1972, 8 terroristas árabes se apoderan de un edificio que alberga a atletas israelitas. En el ataque matan a 2 y toman 9 rehenes. A medida que la policía armada de Múnich rodea el área, los terroristas exigen la liberación de 200 prisioneros árabes en Israel. Si los israelitas se rehúsan a cumplir sus demandas, matarán a los rehenes. Los juegos se interrumpen mientras el mundo, sorprendido, espera que el sitio tenga un desenlace humano. La policía por fin accede a proporcionar un helicóptero que transporte a terroristas y prisioneros al aeropuerto de Múnich. Ahí, les dicen, estará esperándolos un jet para llevarlos al Medio Oriente. Pero la policía no piensa permitir que los terroristas partan con los rehenes.
El plan de rescate falla. 5 terroristas mueren, pero primero matan a los 9 rehenes. El brutal homicidio de los atletas olímpicos impacta al mundo. Después de muchas discusiones, los Juegos continúan, pero ya no se llaman las Olimpiadas Serenas. Ni siquiera las 7 espectaculares medallas de oro en natación de Mark Spitz o las hazañas de Olga Korbut en gimnasia pueden restablecer el espíritu de alegría de los Juegos. 4 años más tarde, el horror continúa. Terroristas alemanes y árabes abordan el vuelo 139 de Air France. Lo secuestran y lo desvían al aeropuerto de Entebbe, de Uganda. Tienen a más de 100 rehenes israelitas con el apoyo del dictador africano Idi Amin. Los terroristas quieren a 53 palestinos liberados de prisiones israelitas. Amenazan con empezar a matar a los rehenes uno a la vez si no cumplen sus demandas. Establecen un límite en las negociaciones. La matanza empezará el 3 de julio. En Israel, el primer ministro Yitzhak Rabin, a través de un emisario secreto, mantiene diálogo abierto con los terroristas, mientras planea una atrevida misión secreta. 3 aviones de rescate volarán 3.000 kilómetros en cielos nocturnos, aterrizando en el aeropuerto de Entebbe. El escenario de la vida real de esta misión es comparable al de novelas y películas. El principal problema fue llegar a los terroristas con la mayor sorpresa posible. Utilizamos varios trucos para lograrlo. Funcionó de inmediato y el resto fue muy simple. Con la velocidad del rayo y precisión quirúrgica, los israelitas rescatan a los rehenes sanos y salvos. Emprenden el vuelo con 103 incrédulos sobrevivientes. Es un increíble, casi milagroso triunfo. Esto nos recuerda, sin embargo, que no hay paz en el Medio Oriente. En busca de la paz en Egipto, Anwar Sadat rompe filas con los palestinos y con otras naciones árabes. En 1977 hace a un lado odios ancestrales y va a Israel. En el Knesset declara que el momento de la paz ha llegado. He venido a ustedes hoy con pies de plomo para poder construir una nueva vida y para poder establecer la paz. La valiente obertura de Sadat lleva a históricas negociaciones con el primer ministro de Israel, Menachem Begin. Más tarde, vuelven a reunirse con el presidente Jimmy Carter en Estados Unidos. Juntos llegan a un acuerdo. Egipto reconocerá a Israel y los israelitas se retirarán del Sinaí. No podemos pasar por alto el valor de estos 2 hombres o la visión que han demostrado tener por sus elevados ideales, comprometiendo su palabra, no sus principios. Solo así ha podido progresar una situación tan difícil como esta. El acuerdo de Campo David tiene que buscar este tipo de relación. Me da gusto anunciarles este acuerdo entre Israel y Egipto. Los acuerdos de Campo David demuestran que negociaciones entre 2 poderes hostiles son posibles. Es el día más feliz de la vida. Muchos en Egipto se oponen a los intentos de acercamiento. Algunos le llaman traidor. 3 años después de Campo David, mientras Sadat presencia un desfile militar en el Cairo, algunos de sus oponentes ponen en práctica su esperado plan para terminar con su mandato. La afabilidad se convierte en confusión. Hay al menos 40 heridos y 10 muertos en el sangriento ataque. Entre los muertos está Anwar Sadat.
Lo que no se ha extinguido, sin embargo, es la esperanza de paz de Sadat. Su trabajo no ha terminado, pero su sueño vive en aquellos a los que ha inspirado en ambos lados del conflicto. Soy una mujer. De entre la oscuridad. En 1976, dos mujeres, una protestante, la otra católica, organizan un movimiento para detener el derramamiento de sangre que prevalece en Irlanda del Norte, devastando sus vidas. Por su trabajo, Betty Williams y Mairead Corrigan ganan el Premio Nobel de la Paz. El trabajo que hemos hecho en las calles de Belfast, las marchas y todo lo demás, será más gratificante cuando la guerra termine. Nuestro trabajo apenas empieza, tenemos mucho que hacer. Williams y Corrigan resumen el trabajo al que se han abocado las mujeres de los 70. En Estados Unidos, a principios de la década, las mujeres pelean por la soberanía sobre sus cuerpos. En la decisión de 1973 de Roe contra Wade, la Suprema Corte falla que las mujeres tienen el derecho constitucional de elegir si quieren abortar. Norma McCorvey es Jane Roe en Roe contra Wade. Las mujeres deben elegir su destino. Debemos tener el derecho de controlar nuestros cuerpos. Eso no es asunto de nadie, solo nuestro. El derecho al aborto sigue siendo un emotivo punto crítico que divide la conciencia de la nación. La lucha por los derechos de la mujer se extiende a cada rincón de la nación. ¡Ahora derechos iguales! ¡Ahora! Hombres chauvinistas luchan por detener el movimiento feminista. El comité de la Cámara Judicial se opone a la enmienda de derechos iguales. Investigó nuestra historia en la Biblia y dijo que no participábamos en los grandes eventos. Aún en esos días, ni siquiera en la última cena. Les dije, tal vez no estuvimos en la última cena, pero pueden estar seguros de que estaremos en la siguiente. Billie Jean King pelea por los derechos de la mujer no en un tribunal, sino en una cancha de tenis. En 1973 acepta el reto de jugar contra Bobby Riggs, uno de los principales chauvinistas de Estados Unidos. ¿Quieres decir que crees que yo humillo a las mujeres? ¿Dices que es lo que hago todo el tiempo? Sí, eso creo. Creo que tú consideras que no tenemos cerebro. Sabía que si jugaba con Bobby, repercutiría grandemente en el futuro de las mujeres atletas y en la autoestima de muchas más. Así que para mí no solo sería un circo, sería algo históricamente importante. Riggs, exjugador de Wimbledon y campeón de Estados Unidos, es el favorito, pero el lobo no fue rival para la liberal. Billie Jean King domina el juego. Gana 3-0. El movimiento adquiere un nombre, feminismo. Tiene su Biblia, la mística feminista de Betty Friedan. Si vamos a tener igualdad de sexos, tendremos que hablar de nosotras en nuevos términos, con respecto a este asunto de la emancipación de la mujer. Y creo que para las mujeres es un asunto de derechos civiles. No es una simple reforma, es una verdadera revolución. El sexo y la raza, por tener diferencias muy visibles, han sido las principales formas de organizar a los seres humanos en grupos superiores e inferiores. Intentamos a gran escala crear y mantener una sociedad en la que todos seamos iguales. A lo largo de la historia, hombres y mujeres se han enfrascado en luchas por igualdad de derechos. La lucha de los negros cautiva al público estadounidense cuando Raíces llega a la televisión en 1977. Basada en el libro ganador del premio Pulitzer de Alex Haley, Raíces relata la historia de Kunta Kinte, el ancestro de Haley, cómo se hizo esclavo, cómo las cadenas cambiaron su vida y cómo él y su gente cambiaron a una nación.
Para escribir la crónica de sus ancestros, Haley se dedicó 12 años a investigar. Traducida a 26 diferentes idiomas, Raíces fascina no solo a los norteamericanos negros, sino a un público internacional. Alex Haley basó su dramático relato de Kunta Kinte y su familia en historias cuando a los 5 años escuchaba a su abuela y hermana hablando en el pórtico de su casa en Henning, Tennessee. Su investigación lo llevó hasta Gambia, en África, hasta donde siguió el origen de ciertas palabras tribales que su abuela jamás olvidó. Ahí, un narrador de la aldea llamado Griot confirmó que las raíces de la familia de Alex y las de Kunta Kinte estaban bien plantadas en la aldea de Yufuré. La odisea de Haley y la historia de su familia remontándose a sus raíces africanas inspira a millones. La valiente resistencia a la brutalidad de la esclavitud de Kunta Kinte toca el alma de la nación. Quiero oírte decir tu nombre. Tu nombre es Toby. ¿Cómo te llamas? Kunta Kinte. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Toby. Bájenlo. Durante una semana, noche tras noche, más de 100 millones de personas vieron Raíces. El llanto lastimero de Lou Gossett como Fiddler marca el camino hacia el futuro. Surgirá un nuevo día. En nuestro siglo, el historiador W.B. Du Bois y el científico George Washington Carver refuerzan la dignidad del estadounidense negro, al igual que el Dr. Ralph Bunche y el Dr. Martin Luther King hijo. ¡Hoy he tenido un sueño! El sueño es madurado por el juez de la Suprema Corte Thurgood Marshall, por la congresista Shirley Chisholm y por Jesse Jackson. Busco la presidencia porque quiero reafirmar mi convicción de que el liderazgo no tiene color ni género. La grandeza del general Colin Powell está por verse, pero el boxeador Muhammad Ali es ya un héroe de proporciones épicas. Saben que soy malo, que mato a las rocas, hiero a las piedras y hospitalizo a los ladrillos. Soy tan malo que enfermo a la medicina. Puedo atravesar un huracán corriendo y no me mojo. Cuando George Foreman me conozca, habrá pagado su deuda. Puedo ahogar a un trago de agua y matar a un árbol muerto. Esperen a ver a Muhammad Ali. A pesar de las jactancias de Ali, el campeón George Foreman es el favorito en su pelea por el título en Zaire en 1974. Durante 8 asaltos, Ali se cubre usando una estrategia sobre la cuerda. Luego, percibiendo el cansancio de Foreman, lo ataca. Ali recupera el título que injustamente le quitaron cuando se rehusó a ir a la guerra de Vietnam por razones religiosas. Ahora es de nuevo campeón del mundo. Calla, pequeño bebé. Un largo camino a casa. So hush, little baby, don't you cry. You know your daddy's bound to die. But all my trials, Lord, soon be over. El 16 de agosto de 1977, el rey del rock and roll muere a los 42 años.
Elvis Presley, cuya música ha transformado al mundo, se convierte en leyenda y mito. Era tan cautivador como Mickey Mouse, dice un periodista, y tan autodestructor como Marilyn Monroe. Otras estrellas de rock como Elvis son autodestructoras en los 70. Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix se han ido después de llevar vidas vertiginosamente rápidas y vulnerables, pero su música continúa viviendo, junto con la de otros artistas como Bruce Springsteen con Nacido para Correr y Led Zeppelin con Camino al Cielo. Deben concentrarse. Mediten en cada respiración. Los 70 son testigos del mayor crecimiento en los florecientes movimientos espirituales en todo el país. Una encuesta revela que 19 millones de estadounidenses participan en una gran variedad de religiones, desde misticismo oriental hasta cultos extremistas. En San Francisco, miles se apasionan por el carismático Jim Jones. Es muy satisfactorio ver que todas estas divisiones se han roto. Mi única preocupación son las diferencias económicas de nuestro grupo. Debe haber camaradería y aceptación de todos. En Guyana, Jones aísla a su congregación de toda influencia excepto la suya. En 1978, con alucinaciones de divinidad, los convence de cometer un suicidio masivo. Para entonces ya habían llegado al auditorio. Escuchamos pláticas por el altavoz sobre la belleza de morir. La voz era cada vez más. Y luego escuché a Jim Jones decir, madre, 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 madre. Se hizo un gran silencio y luego escuchamos varios disparos. La pervertida visión de Jones deja 909 muertos. El fundamentalismo religioso juega un gran papel en la política internacional ese mismo año, cuando el régimen de muchas décadas del Shah de Irán es confrontado por fanáticos musulmanes. En 1979, una revuelta dirigida por fuerzas fundamentalistas obligan al Shah a huir. El ayatollah Khomeini regresa del exilio en París para convertirse en el nuevo líder de la nación islámica. Cuando el Shah recibe permiso de entrar a Estados Unidos para un tratamiento médico, los iraníes se enfurecen. El 4 de noviembre en Teherán, cientos de furiosos iraníes traspasan los muros de la embajada de Estados Unidos. Capturan a los estadounidenses que están adentro, amenazando con matarlos si Estados Unidos no deporta al Shah a Irán para juzgarlo. Khomeini los apoya. En Washington, el presidente Jimmy Carter dice, Estados Unidos jamás cederá a un chantaje internacional. Con cautela, se resiste a una respuesta militar, pero impone sanciones económicas. Imperturbable, Khomeini y los iraníes hacen ostentación de su poder. Se preparan para un largo sitio. Dentro de la embajada, 60 norteamericanos esperan, peones de una situación sobre la que nadie parece tener control. Esto es un especial de ABC Noticias. La crisis de Irán. Los rehenes norteamericanos. Día 11. Informando desde Washington, Frank Reynolds. Buenas noches. Es el día 11 aquí y el día 12 ha empezado en Irán. Los días transcurren en semanas, luego meses. Sin resolución a la vista, la presidencia de Carter se desgasta. La crisis de Irán lo está consumiendo. Intentamos la liberación de los norteamericanos a través del Código Internacional de Justicia de las Naciones Unidas y de los esfuerzos diplomáticos públicos y privados. La popularidad de Carter se derrumba ante su imposibilidad de liberar a los rehenes. ¡Bombardeo a Irán! ¡Bombardeo a Irán! Cuando el Shah muere de cáncer en Egipto, el clamor de las calles no cambia. Muerte a los norteamericanos. En Norteamérica hay coraje y preocupación. Solo esperamos que regresen sanos y salvos muy pronto.
Desesperados por encontrar solución, muchos estadounidenses se unen en una vigía nacional. Su himno es una canción de niños de 6 años sobre un prisionero, un viejo roble y un listón amarillo que se convierte en el símbolo de su solidaridad. En abril de 1980, Carter aprueba la operación de la Garra de Águila, un atrevido plan para rescatar a los rehenes. Sin embargo, la misión se pospone cuando tormentas de arena impiden su ejecución y 2 aviones se estrellan en el desierto de Irán. Muere una tripulación de 8 hombres. La crisis y la esperanza de que un nuevo líder pueda terminar el estancamiento hunden la presidencia de Carter. Ronald Reagan toma el poder en 1980. La diplomacia continúa, pero Irán se rehúsa a liberar a los rehenes. Esperan a que el nuevo presidente tome posesión. Ejerceré con lealtad la presidencia de los Estados Unidos. Con el comienzo de la era de Reagan termina la pesadilla de los rehenes. Después de 444 días en cautiverio, los 52 norteamericanos son liberados. Su liberación produce una larga semana de celebraciones y exuberante alegría. Es una conmovedora bienvenida a una nueva década y esperemos que a un nuevo principio. Regresamos a Celebrando el Siglo. Con Ronald Reagan en la Casa Blanca y los rehenes de regreso en casa, para la mayoría se empieza a sentir la llegada de la primavera de nuevo. El actor, ahora presidente, con su conservadora agenda, dice un periodista, es un doctor optimista y un revolucionario de lo correcto. Localmente, Reagan declara muerto el liberalismo. En el exterior continúa su política de represión contra lo que él llama el malvado imperio de la Unión Soviética. Sin embargo, en los primeros días de la presidencia de Reagan, en países lejanos a Washington se desencadenan sucesos que ya juegan un papel en la conformación de su futuro y el del mundo. En Afganistán, los rusos invasores tratan de aplastar una rebelión de musulmanes defensores de la libertad. En Nicaragua y otros países de América Central hay un gran apoyo a los movimientos izquierdistas y marxistas, produciendo inquietud en Washington. Estados Unidos busca cada vez más formas de disolver esos movimientos. Desde el espacio, la Tierra se ve como un mundo. En realidad está dividida por conflictos. La democracia sigue siendo amenazada a medida que avanza este agitado siglo.